estamos. Los medios está en México, en la corte. Me ves desde allá, pero ya va a empezar. Ya estamos comenzando. Creo que estamos a 1 minuto. Ya estamos, mira, ya estamos. Ya está el ponente, él está desde la Ciudad de México. Yo ya estoy, creo, en silencio. La moderadora es la licenciada Montserrat, que al apellido. Muy bien, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este ciclo de conferencias que está organizando el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura y también a través del Instituto de Formación Judicial en el marco de las celebraciones del Día de las y los Abogados. Bueno, este ciclo de conferencias que hoy comienza se titula Conferencias virtuales en materia civil y familiar, y para dar inicio con este ciclo tendremos el día de hoy la conferencia titulada Guardia y Custodia de los años tiernos al interés superior del menor. Y para ello se encuentra con nosotros esta tarde en representación del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios,
el magistrado presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil de Tuxtla, Efrén Antonio Meneses Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida, y por supuesto también nuestro ponente, el doctor Fernando Sosa Pastrana. Él es coordinador de ponencia y secretario de estudio y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les damos la más cordial bienvenida a los dos y a todas y todos quienes nos están sintonizando ahorita a través de la transmisión de nuestra página oficial de Facebook Live. Y para dar inicio con el programa, vamos a escuchar el mensaje virtual de bienvenida en representación de nuestro magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, el magistrado Efrén Antonio Meneses Espinosa. Bien, muchas gracias, licenciada Montserrat Arango, muy amable. Doctor Fernando Sosa, un gusto tenerlo aquí con nosotros a distancia. Y quiero decirles que todos los días las abogadas y los abogados de Chiapas se encuentran en un batallar para hacer una realidad los principios de equidad, de congruencia, en busca de la verdad y de la justicia. El derecho es cambiante y como consecuencia, las abogadas y los abogados, cuidando su profesionalismo, estamos convocados siempre a prepararnos, a capacitarnos constantemente. Es un honor para mí y me siento realmente emocionado como servidor de ustedes y agradecido por la confianza. Saludarlos en esta tarde a nombre del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, don Juan Óscar Trinidad Palacios, quien les envía desde aquí un caluroso y un afectuoso saludo a todas las abogadas y los abogados de Chiapas. Un saludo de corazón para todos ellos de parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Chiapas. Así también reciban a distancia el saludo de todas y cada una de las consejeras que integran el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chiapas, quienes en conjunto con el presidente del tribunal han estado trabajando arduamente para que estas actividades académicas y otras muchas más jurisdiccionales que tenemos a cargo vayan saliendo adelante en esta época de pandemia, en esta época delicada que todos estamos atravesando. Saludo con afecto al doctor Fernando Sosa, quien le doy las gracias también a nombre de nuestro presidente del tribunal por haber aceptado esta invitación y ojalá que lo tengamos en otras oportunidades con nosotros. Felicitarlo porque además sé que es un talentoso chiapaneco. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza nuestro presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, y dando continuidad al trabajo del actual gobernador del estado, el doctor don Rutilio Escandón Cadenas, la capacitación constante de todo el personal será siempre un compromiso a diario. Es por eso que celebramos y reconocemos a todas las abogadas y los abogados de Chiapas con este ciclo de conferencias en materia civil y familiar, que se realizará desde hoy 6 al día 9 de julio del año en curso y se transmitirán de manera virtual a través de la plataforma de Facebook de nuestra institución, sumando así al crecimiento de la cultura jurídica de nuestro Chiapas. La salud de todas y todos los trabajadores del Poder Judicial es también una prioridad. Por eso, cumpliendo con los protocolos de la Secretaría de Salud Federal y de la Secretaría de Salud del Estado y atendiendo a las recomendaciones, es que todas estas actividades se realizan a distancia, se realizan desde casa para que todos podamos participar y aprovechar de ellas. Este ciclo de conferencias
tiene como finalidad que los funcionarios jurisdiccionales del Poder Judicial, el gremio de notarios públicos, los colegios y barras de abogados, todos los litigantes de nuestra entidad y estudiosos del derecho que están interesados, puedan enriquecer sus conocimientos y tener nuevas herramientas para el desarrollo de todo su ejercicio profesional. Por eso, agradecemos a todos y cada uno de los ponentes que nos van a hacer el gran favor de acompañar en esta semana que hoy estamos iniciando, semana académica importantísima para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que con su experiencia y sus conocimientos nos van a venir a enriquecer y a enseñarnos más. Quiero invitarlos además que estén con nosotros para el día viernes, el próximo día viernes 10, que es cuando se va a llevar a cabo la clausura de este evento académico, que ya nuestra compañera, la licenciada Montserrat, les va a dar los pormenores, pero contaremos con la presencia del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor don Juan Luis González Alcántara, Carrancá, así como también con la presencia de nuestro presidente del tribunal, don Juan Óscar Trinidad Palacios, y el señor gobernador constitucional del estado, don Rutilio Cruz Escandón Cadenas. Todos ellos estarán presentes a distancia a través de esta vía para culminar los eventos académicos de esta semana. Yo sé que ya estamos ansiosos por comenzar, por eso, siendo las 18 horas con 9 minutos de este día 6 de julio del año 2020, a nombre y en representación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Juan Óscar Trinidad Palacios, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este ciclo de conferencias que se llevan a cabo en el marco del Día de las Abogadas y de los Abogados de Chiapas. Enhorabuena y que todos les sea para enriquecer su acervo jurídico. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos enormemente al magistrado Meneses por su calurosa bienvenida y me permito comentarles antes de cederle ya el uso de la palabra a nuestro ponente, como bien decía el magistrado Meneses, vamos a tener una serie de conferencias que se van a estar distribuyendo a partir del día de hoy hasta el viernes 10 de julio. Vamos a tener conferencias a las 6 de la tarde el día martes, miércoles y jueves. El jueves también vamos a tener una conferencia a las 11 de la mañana y el viernes sería la clausura también por la mañana. Vamos a estar publicando ya la cartelera, la pueden encontrar en nuestro Facebook oficial del Poder Judicial del Estado. Ahí tenemos todas las temáticas y los ponentes de renombre que nos van a estar acompañando durante toda esta semana. Me permito también mencionarles a todas y todos los que nos están sintonizando ahorita a través de esta transmisión. En este ciclo de conferencias no hubo un registro previo para poder contar como asistencia. Sin embargo, en algún punto va a estar abierto para registro aproximadamente en un lapso de 20 minutos, un poco menos, dependiendo, para que todas las personas que estén sintonizando esa transmisión específica puedan registrarse y puedan contar ya como una asistencia. Entonces es nada más para que estén al pendiente, no quita mucho tiempo ese registro, no se preocupen, no van a desatender la conferencia, pero para que estén al pendiente que son registros distintos en cada conferencia y pues que vamos a estar poniéndolo, ¿no? en los distintos horarios. Bueno, ahora sí me permito presentarles a nuestro ponente. Él es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es diplomado en la especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Tiene una amplia experiencia laboral, siendo las más recientes como director general de sustanciación y sanción, así como de protección de derechos y sanción en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es profesor e investigador honorario de la Universidad Humanitas.
Escuela Superior de Leyes y Negocios, Campus Distrito Federal, así como profesor invitado también en diversas instituciones educativas a nivel nacional. Ha sido expositor, panelista y conferencista por más de una década en distintos diplomados, conferencias, ponencias y mesas de discusión tanto en México como en Estados Unidos, Bélgica, Colombia y Finlandia. Ha sido también autor y coautor de diversas publicaciones literarias y ha participado también en TV. Es miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho en la UNAM, es miembro del Instituto Mexicano para la Justicia AC, secretario de Asuntos Académicos del Instituto Mexicano de Cultura, integrante de la Asociación Nacional de Abogados e integrante del Colegio de Abogados del Estado de Chiapas. Queda con ustedes, pues, el doctor Fernando Sosa Pastrana. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Les agradezco en primer término al magistrado Efrén Meneses la calurosa recepción e inmerecida de mi parte. También le quiero agradecer al magistrado presidente, a quien tengo el privilegio de ser considerado su amigo y yo de tenerle un amplio respeto y admiración a su trayectoria, al magistrado presidente. Y sobre todo, para mí tiene algo de importante y de conmovedor poder dirigirme, aunque sea de forma virtual, a la comunidad del Poder Judicial del Estado de Chiapas. El magistrado Meneses apuntaba efectivamente que soy chiapaneco, de lo cual me siento totalmente orgulloso, estandarte en que uno lleva en cualquier momento y en cualquier lado en que uno se encuentra. Y de tener la oportunidad de poder platicar con nuestros compatriotas de nuestra pequeña patria que es Chiapas, para mí siempre va a ser un privilegio. Y sobre todo, se trata del Tribunal y del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que tanto ha abonado en mi formación. Y quiero ser, a manera de exordio, en este Día del Abogado, tener que reconocer por lo menos a los miembros o exmiembros del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a quienes debo por lo menos una formación que no puedo desconocer, y menos en este primer evento en el que tengo la oportunidad de platicar. En primer término está don Ricardo López Grajales, que fue magistrado por los años 80 en el tribunal, y a quien le debo toda mi formación académica, intelectual, de trabajo y de estudio. No puedo dejar de pasar al magistrado Evaristo Barrios, quien fue mi profesor en la carrera, y a quien me tuvo la guía y paciencia de conducirme, afortunadamente, a que yo hiciera mis primeras prácticas del servicio social en el Tribunal de Chiapas. Y en ese momento tuve, y debo decirlo, la gran fortuna de que con quien me asignaran fuera la ahora consejera, la magistrada María de Lourdes Hernández Bonilla. Y creo que ella fue la que me dio el entendimiento de cómo debo comprender la función jurisdiccional. Ella no nos tenía para hacer, como se dice en algunos coloquialmente, mandaderos, ¿no? Nos ponía a los servidores sociales a conocer cada una de las áreas que integraban el juzgado, era un juzgado civil, y nos ponía a conocer cómo funcionaba la actuaría, cómo funcionaba la parte de la secretaria de proyectista, la secretaria de acuerdos, y creo que en gran medida esta inquietud de formar del Poder Judicial se lo debo a la magistrada, porque me dejó esta semilla de esta labor constante que implica el trabajo jurisdiccional. Antes de trabajar en la Suprema Corte, tuve la fortuna también de trabajar con el ahora ministro en la Cuarta Sala Familiar, y mis acercamientos a la judicatura es el entendido de un diálogo. ¿Cómo comprendo esto? Creo que cualquier ponente no puede venir a solo a dar un derrotero teórico para tratar de abrevar qué comprende la dinámica de un tema determinado. Creo que debe haber una dualidad inseparable, la teoría con la práctica. Poco se puede decir de la práctica si no tenemos un mapa epistémico que nos ayude a entenderlo, y poco podemos decir desde este mapa epistémico, si tocamos todos los temas habidos por haber, si tenemos poco conocimiento dentro de las trincheras prácticas. Y un poco esta plática quiero que vaya encaminada en esta doble dualidad. Es decir, cómo podemos comprender el proceso de la guardia y custodia, no solo enclavado desde el discurso teórico, sino cómo se ha ido desdibujando por parte de los precedentes de la Corte, y cómo este derrotero de precedentes que van desde la octava época sobre la guardia y custodia y el papel a quién debe dársele preferentemente,
hasta la actual 10ª época, la Corte ha tenido un trabajo evolutivo. El derecho familiar es, y por eso lo quiero encuadrar solo para efectos metodológicos, es el mejor ejemplo de cómo la atención de derechos constitucionales se van abrevando en el entendido de una interpretación que pueda ser garante y que pueda incluir a cualquier grupo vulnerable o a cualquier grupo de especial atención, sobre todo evitando que se caiga en actos de discriminación que puedan constituir categorías sospechosas. El derecho familiar está enclavado en la parte más sensible de nuestra sociedad, porque precisamente el derecho familiar tiene que actuar siempre con una creatividad que le permita desbordar los cánones legislativos sin que esto implique necesariamente una vulneración a la legalidad y a la seguridad jurídica. Debemos entender entonces que el derecho familiar, algunos le llaman que sea constitucionalizado, pero yo creo que el derecho familiar, como cualquier otro derecho, tiene en sí mismo el ADN de la Constitución, porque está obligado siempre a garantizar la mejor protección al ámbito familiar desde un punto de vista integral, y en concreto a los menores. Esto implica, desde luego, el conocimiento de amplios principios y de amplias, digamos, pautas de carácter constitucional y convencional que el juez tiene que tener la pragmática de cómo se van bajando a casos en concreto y cómo estos pueden entenderse a la luz de determinadas circunstancias legislativas y, por qué no decirlo, personales o hasta ideológicas. El gran tema del derecho familiar, entonces, visto así, y lo digo a manera de exordio, es poder asimilar cómo podemos entonces trasladar estos principios y estas directrices contenidas en tratados y en la propia Constitución a casos concretos y darle una congruencia sistémica. Entonces, un poco la plática era, y me gustaría que si quieren preguntar o algo, no tengo ningún problema en que se me pueda interrumpir, pero un poco la plática es demostrar cómo, analizando la figura de la guardia y custodia, ustedes pueden ver un análisis del papel transversal y horizontal que tiene la guardia y custodia en diversas instituciones del derecho familiar. Como platicaba, a principios de los años 70, 60, y por qué no decirlo, gran parte de las primeras épocas de la Corte, se preguntaban cómo tenía que ser el proceso de asignación de los menores cuando hubiese una ruptura. Hay que recordar que en esa época los divorcios eran extremadamente lentos o casi imposibles. Y en gran medida, muchos de los procesos que pasaron por la Corte o por tribunales colegiados obedecían a visiones muy concretas de lo que se entendía por derechos o lo que entendía determinados grupos como derechos o como cuestiones a deber a proteger. Así, tenemos presente que el matrimonio, durante mucho tiempo, hasta que llegara el matrimonio sin expresión de causa, perdón, el divorcio sin expresión de causa, se le consideraba como una institución de orden público que solo excepcionalmente podía romperse y que era a través de las formas taxativas que daba precisamente las causales de divorcio. Esto implicaba que los divorcios fueran largos, extendidos, complicados y en muchos sentidos dejaba a años posteriores temas inherentes de esa ruptura familiar, como era el patrimonio de la familia, como era el patrimonio de la sociedad, como era la guardia y custodia de los menores, y todo quedaba en la discusión al primer plano. ¿Cuál es el primer plano? Pues precisamente el de la guardia y custodia provisional. Pero ¿por qué decimos que durante mucho tiempo ideológicamente podríamos entender que los precedentes y hasta el propio actuar del juez obedecían en un estado legislativo a una visión de qué se consideraba adecuado o qué se consideraba lo que era correcto dentro de la estructura del propio estado? Y eso incluía el propio Poder Judicial. Miren, no está vinculado con el tema, pero sí tiene una relación directa e inmediata con lo que nosotros podemos comprender con este aparato ideológico que permeaba a las estructuras judiciales. Desde la quinta época, como ustedes saben, venía toda la época del nacionalismo mexicano,
en donde venía a tratar de reconfigurarse algunas cuestiones propias de un federalismo bastante artificial, que era básicamente un centralismo, y dejaba la regulación de la familia a lo que le entendía cada legislador. Una circunstancia, digamos, este margen de apreciación legislativa sigue existiendo en nuestro federalismo, pero obedecía mucho a que se dejaba ese tema a la total regulación por parte de cada entidad federativa. Y así, cada entidad federativa tenía su propio cosmouniverso en el que reglamentaban las cuestiones inherentes a la familia, pero con un pequeño o casi nulo estudio de carácter constitucional. Y en muchos casos abrevaban la ideología de determinado Estado, la ideología de determinado gobernante, que permeaba a veces en términos bastante maléficos y bastante perversos en tratándose de garantía de derechos. Y como les decía, de forma muy accesoria les podría decir, ¿qué tendría en común la Alemania nazi con el México de los años 20 y de los años 30? De entrada diría la gente que ninguno. Pero lo interesante que tendría, si analizamos en una especie de reconstrucción o arqueología jurídica, podríamos encontrar que hay una similitud bastante terrible. Antes de que la Alemania nazi tuviera la proscripción de los matrimonios interraciales, México la tuvo, sobre todo en algunas entidades federativas del norte. No en concreto, en la misma réplica que la Alemania nazi, sino en México, la proscripción se encontraba básicamente en un punto. Se prohibía el matrimonio de mujeres mexicanas con personas de ascendencia china. Esto obedecía a un tema terrible que teníamos de misoginia, de racismo, que se encontraba totalmente permeada en la estructura del Estado. Y entonces, lo que pasó en esa época es que los códigos civiles tenían una prohibición para poder contraer matrimonio, prohibición que llegó a la Suprema Corte en un asunto de 1929, de la quinta época, que se conoce como el caso del señor Wong. El señor Wong considera que esa disposición altera el derecho a la igualdad y el derecho a que sean las mismas condiciones para todos los mexicanos y residentes aquí. ¿Qué dijo la Suprema Corte en esa época? Que esta disposición de ninguna forma podía vulnerar el derecho a ser discriminado. No lo hice directamente porque no estábamos elevados de esa doctrina y que la igualdad permeaba, porque no estaba dirigido solo al señor Wong, esta norma, sino a todas aquellas personas que fueran de ascendencia china. Este ejemplo histórico lo pongo porque en esta parte de la Corte, de la quinta época, que es una época polifacética de la Corte, porque por un lado tiene estudios muy interesantes en materia civil y por otro lado tiene estudios como este caso, hace denotar algo que se vio durante mucho tiempo dentro de nuestra costumbre constitucional. ¿Cuál es? Que el legislador tenía amplias facultades para reglamentar qué situaciones o cuáles no eran adecuadas para salvaguardar el interés de un núcleo familiar a como ellos lo quisieran ver. Lo que dice, entre otras cosas, este precedente bastante oscuro de nuestro alto tribunal es que no había una afectación de una ley privativa en contra del señor Wong, sino que esta privación iba para todos los ascendientes o aquellas personas que tuvieran ascendencia o que fueran de origen chino. Esto demuestra que durante mucho tiempo se dejó el derecho familiar básico y fundamentalmente a la verdad del legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador ponía las características necesarias de qué se podía considerar como familia, quiénes podían ser familia, con quiénes se quedaban los menores, quiénes podían tener parentesco, y este era básicamente esta configuración legislativa que tienen las entidades federativas como una posibilidad de que cada entidad federativa pudiera tener una reglamentación propia. Este precedente, que es muy fácil de localizar en el jus de la Suprema Corte, demuestra lo que teóricamente suele llamarse un estado legislativo. Este estado legislativo denota siempre muchas visiones estructurales del derecho que no lo dicen que están así, pero se tratan de plantear así, y es el gran reto que tiene un juzgador cuando empezamos a analizar circunstancias a la luz de los derechos humanos. Entonces, lo que les quiero, como parte de este exordio general, es que
el derrotero que tiene entonces el derecho de familia es de encontrarse enclavado en una visión netamente de la verdad legislativa, es decir, el saber legislativo establecía cuáles eran las condiciones y las precondiciones para constituir una familia, para disolverla, para los hijos, como si fuera un contrato civil. Era muy parecido a esto. Eran límites a la autonomía privada de la voluntad. Y la visión del interés público que fue poco a poco permeando mucho por las migraciones teóricas de Antonio Chicú u otras por los trabajos muy interesantes de otros teóricos mexicanos, empezamos a encontrar entonces este primer punto. Bajo esta lógica, muchos de nuestros códigos civiles, y algunos aún lo mantienen, como es el caso de la Ciudad de México, preveían ciertas circunstancias para la asignación de la guardia y custodia. La guardia y custodia provisional. Es decir, pensemos aún en el escenario de los divorcios con la expresión de causa que ya son un derecho caduco, extinto, aún con los divorcios sin expresión de causa, que es la generalidad, aún en el parámetro de regularidad constitucional, porque básica y fundamentalmente la Corte ha considerado que esto es contrario al libre desarrollo de la personalidad, hemos encontrado que existe una identidad ideológica, así como lo pusimos con el ejemplo de los nazis con México, que permea sin decirlo, que es una doctrina que estuvo durante mucho tiempo, que se llama básica y fundamentalmente la teoría de los años tiernos. En el derecho común anglosajón, en el siglo XIX aproximadamente, empezaron a tratar de construir fórmulas para tratar de romper con el poder paternal, muy parecido a este poder del paterfamilias que tenían sobre los hijos. Y en este derecho común del siglo XIX de Inglaterra, que además migró en gran parte a los países angloparlantes como Estados Unidos, se llamaba la doctrina de los años tiernos. Y parte de una primera premisa. Antes los hijos se les asignaba directamente a los padres con esta idea de que el hombre mantenía la titularidad de la cabeza de familia, el paterfamilias, era un sistema que giraba en torno al hombre. Era casi imposible que una mujer pudiera acceder a la guardia y custodia en esos países del derecho común anglosajón. Y entonces empezaron a construir una doctrina que se llama la doctrina de los años tiernos. Esta doctrina decía que un menor o un niño, una niña, necesita estar cerca de su madre para que ésta pueda darle los cariños, la cercanía necesaria, el cariño necesario para que ésta fuera la que cuidara a los menores. Y así tenemos una primera ruptura ideológica. Se rompe esta idea de que el padre siempre debe tener control de los hijos, una visión del paterfamilias romano que tenía su influencia en el derecho anglosajón, y se empezó a caminar en el sistema, como decíamos, de los años tiernos. Los niños deben estar, y lo digo en términos genéricos, con la madre en los años tiernos. ¿Y qué relación tendría esto con el sistema jurídico mexicano? Pues cuando empezó a analizarse el tema de la guardia y custodia, sobre todo la provisional, muchos códigos, sin referirse directamente, empezaron a reproducir esta doctrina de los años tiernos. Y empezaron a decir esto, que los menores deben encontrarse en sus primeros años, algunas legislaciones de 12 años para abajo, otras de 7 para abajo, en posesión de sus madres, porque era necesario el cariño materno para el buen cuidado, desarrollo, la cercanía biológica, y esta idea se empezó a implementar en varios de los códigos civiles. Es más, durante un tiempo, la Corte consideraba que esta interpretación era adecuada y era necesaria para el interés social de los menores. En concreto, si ustedes recuerdan una tesis de la octava época del 83, la Corte vuelve a replicar, sin mencionar esta doctrina de los años tiernos, que esta era necesaria el cuidado de los menores en sus primeros años. Y entonces aquí encontramos una institución que nació con la idea de romper el carácter, digamos, hegemónico de la relación paternal,
la figura masculina en el cuidado de los hijos y empezar a otorgar en términos de equidad a las mujeres con esta doctrina de los años tiernos. Y esta doctrina se fue replicando de forma constante en muchas legislaciones, en donde claramente se analizaba que le correspondía a la mujer, por diversas razones legislativas, el cuidado de los menores en los primeros años. Pero poco a poco empezó entonces a irrumpir el concepto del interés superior del menor, en donde la lógica del estudio empezaba a cambiar la visión que teníamos sobre esa disposición o esas disposiciones. ¿Qué debe primar? ¿La posibilidad de igualdad de los padres de poder tener la tenencia, la tuición de los hijos? ¿O qué es lo mejor para los menores? Y entonces el interés superior del menor, con muchos principios, empezó a imponer una carga diferenciada para los jueces y para los legisladores. Es decir, debes siempre analizar en la guardia y custodia como un concepto jurídico indeterminado qué corresponde y a quién debe tener mejores elementos para que el menor pueda encontrarse en esta guardia y custodia provisional. Lo interesante de aquí tiene que ver cómo la Corte ha entendido esa disposición. Durante mucho tiempo, lo que la Corte decía es que aunque hubiera disposiciones constitucionales que apuntaran a tener una preferencia o que básicamente es una presunción legal de las madres a tener a los hijos en los primeros años tiernos, esto per se no era inconstitucional porque básica y fundamentalmente el juez, con independencia de esta presunción legal, tendría que destruirla o no, si siempre y cuando jugara con el interés superior del menor. Es decir, lo que la Corte dijo en sus primeras interpretaciones era, tú tienes esta presunción legal, pero siempre refuérzala con que sea la mejor decisión para el menor. Entonces, prima facie, tenías esta presunción legal que otorgaba la custodia a las madres por esta idea de los años tiernos que se reprodujo en varias codificaciones de nuestro país, y en segundo lugar, tenías que ver si esta asignación directa no era o resultaba contraria al interés superior del menor. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de presunciones? El problema es que parten de una categoría sospechosa. Es decir, parten de una diferenciación basada en una condición proscrita por el artículo 1 constitucional. Y entonces aquí el papel del juez tiene un papel, aunque teórico, pero con muchos efectos prácticos. Cuando un juez, ya sea del Foro Común o del Foro Federal, encuentra la presencia de una categoría sospechosa, estamos en presencia de algún argumento discriminador que tiene que analizarlo dentro de sus esquemas del parámetro de regularidad constitucional. Eso significa que el juez, ineludiblemente, cuando vea que una norma prefiere a otra persona, a otra circunstancia, partiendo de estas categorías sospechosas, no puede tener interpretación conforme, sino tiene que ser ineludiblemente expulsadas del sistema jurídico por considerarse inconstitucionales. Así, durante algún tiempo, los precedentes de la Corte era decir, si bien existe esta presunción o asignación a las madres, per se no es inconstitucional porque el juez puede interpretarlas conforme el interés superior del menor que se mandata en el artículo 4 constitucional. Y por lo tanto, la norma persiste. En una reinterpretación de la Corte, de la primera sala dice, no, tú no puedes persistir ni mantener una norma que parte de una presunción legal que de entrada no está vinculada con el interés superior del menor. Y dos, que esta presunción obedece, aunque a una visión de una doctrina decimonónica del derecho anglosajón, parte de una presunción que está enclavada en estereotipos que deben ser erradicados con una visión de perspectiva de género. Cuando se dice la norma que la mujer tiene la presunción del cuidado de los menores, lo que está diciendo indirectamente esta norma, con apariencia de neutralidad, es que el papel o el rol de las mujeres es precisamente el cuidado de los hijos. Y esta parte es muy complicada, o por no decirlo muy peligrosa, en un Estado constitucional de derecho. No podemos tener ninguna norma que haga categorías sospechosas con vigencia plena. Y bajo esta lógica, entendiendo que esas normas que parten de presunciones legales, que además tienen inmersos estereotipos de género, implican entonces
normas que no abonan el interés superior del menor, pero sobre todo no abonan en erradicar la concepción de la feminidad tradicional que tanto daño ha hecho a esta visión estructural del país. Y entonces la Corte decidió expulsar esta norma. Y aquí tenemos una cuestión que, por lo menos, a las entidades federativas que siguen manejando esta presunción, cambia la jugada. No pueden considerar esa presunción de ninguna forma. Tienes que hacer siempre el estudio del interés superior del menor, atendiendo a las peculiaridades individuales del menor, a las características del menor, a las circunstancias psicoemocionales y al propio entorno que tiene el menor para poder determinar quién, en beneficio de su propio interés, es el que debería detentar esta guardia y custodia. Y esto implica un trabajo que debe respetar muchos elementos del interés superior del menor. Uno, primero, entenderá lo que se llama la autonomía progresiva de la voluntad. Es decir, primero el menor será escuchado. Y cuando el menor sea escuchado, ver las expresiones de lo que él dice y corroborarlos en el efecto de que esas expresiones puedan manifestar lo que pueda replicar lo mejor para él. Dos, ver en dónde ha desarrollado su status quo, es decir, su estado de vida y su desarrollo normal dentro de su propio hábitat como persona. Tres, cuál le garantiza la cuestión menos radical en esta ruptura de relaciones y qué significaría construir un sistema artificial como una guardia y custodia a un padre tenedor y dos, al otro padre, un sistema de régimen de visitas. Tres, esto también implicaría que tendríamos que analizar de primera entrada y contar con todos los elementos necesarios para quizás dar una guardia y custodia provisional, pero sujeta a una revisión cuando existan mejores elementos. Y así, algunas instituciones que afortunadamente en Chiapas han replicado, por impulso de nuestro presidente del tribunal, como las casas de visitas o las casas de convivencia supervisada o puntos de encuentro, como se llaman en algunos otros lados, permite al juez tener elementos para poder determinar quién es el padre más idóneo para el resguardo del menor. Y esto es una labor muy complicada, porque de entrada tenemos un tema probatorio. Generalmente esta presunción legal hacía que el estándar fuera un poco más sencillo. Tengo la presunción a favor de las madres y lo único que tengo que hacer en términos de análisis argumentativo y probatorio es ver que esta presunción no fuera contra el interés del menor. Pero el momento que algunos códigos o la propia resolución de la Corte elimina esta presunción a la madre, obliga al juez a tener que hacer un soporte muy fuerte a quien debe asignarle la guardia y custodia sin caer en la tentación de dar una asignación que pueda rayar en estereotipos de género, falta probatoria o elementos que puedan servir para poder fijarlo esto en términos adecuados. Y aquí empezamos a encontrar otro palo o otra cuestión que hace una diferenciación en los sistemas de guardia y custodia. Pensemos, generalmente el sistema de guardia y custodia se hace de forma expedita e inmediata y a petición de alguno de los cónyuges divorciantes. Y el juez tiene que dictar la primera medida, la medida atendiendo a los elementos probatorios que tenga en la mano. Pero esta guardia y custodia provisional que el juez fija tiene la complejidad de que no ha juntado todos los elementos necesarios. Entonces, una segunda postura que no se ha analizado es que esta guardia y custodia provisional es un elemento de constante evaluación en que el juez, en la medida de que vaya caminando el juicio y si lo considera necesario, tiene que estar en constante revisión de qué es lo más benéfico para el menor. Esto podría causar un poco ruido si lo entendemos a la luz de principios clásicos del derecho civil como la no modificación de tus determinaciones. Pero como alguna vez platicaba con el ahora magistrado en retiro Leonel Castillo, y en una de sus tesis que ha impulsado como magistrado de colegiado es, un juez familiar debe tener creatividad. Entonces, lo que entendemos nosotros entonces es que la complejidad probatoria, argumentativa y la complejidad de vislumbrar las circunstancias se vuelven un cuanto más complejas, mucho más difíciles y quizás mucho más feroces para determinar cuál es la guardia y custodia provisional.
Hay muchos aspectos que se han tomado en cuenta, hay muchos elementos, pero podríamos decir que el interés por el menor es un traje a la medida. Se parte de ciertos parámetros generales establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños, en la Constitución, en la jurisprudencia, y se va haciendo en partes al momento específico. Falta mucho camino que recorrer. Por ejemplo, en la ponencia del ministro González Alcántara, hemos empezado a tratar de hacer un segundo paso para tratar de manejar qué elementos deben considerarse para la guardia y custodia, y en tratándose de esto en el interés superior del menor. Consideramos que una interpretación novísima, que solo ha quedado anclado en nuestros votos particulares, que ahora se llaman jurisprudencia alternativa, es el papel que debe tener la defensa del menor. Generalmente, cuando se pide la guardia y custodia, el menor es representado por alguno de los cónyuges o progenitores que están en esta impugnación por la guardia y custodia, en esta pugna por la guardia y custodia. Y en esta idea, entonces pareciera que encontramos algo que son intereses contrapuestos a primera vista. Es decir, tienes a un progenitor que pide la guardia y custodia para él en representación de su menor hijo. Y por el otro lado, tienes otro progenitor que pide la guardia y custodia para él también, pero en representación del menor. Y aquí encontramos que hasta qué punto podríamos considerar que el interés superior del menor se encuentra perfectamente salvaguardado, o por lo menos el menor va a contar con una defensa adecuada si se encuentra enclavada con dos personas que tienen intereses contrapuestos y que podrían ser hasta cierto punto contrapuestos a su propio interés, que es el menor. Es por eso que hemos considerado, y se ha considerado en la ponencia del ministro González Alcántara, a tratar de incorporar en este tipo de procesos una defensa diferenciada de los menores, en tratándose los procesos de guardia y custodia. Es decir, en cuanto exista una contienda de guardia y custodia, hay, sin lugar a dudas, dos representaciones, porque los dos progenitores actúan en representación del menor, con intereses contrapuestos. Y estos intereses contrapuestos, buenos o malos, sin prejuzgarlos, afectarían el primer principio que debe reglamentar cualquier tipo de representación en un juicio: imparcialidad. Es más, sin prejuzgar, daría lo que en el derecho anglosajón suele llamarse apariencia de imparcialidad. Ni siquiera tienen apariencia de imparcialidad. Y si analizamos el tema y el papel que tienen el interés del menor y la defensa que él debe tener en su derecho, haciendo valer lo que él piensa, lo que él opina, su propio crecimiento, su status quo, todos los elementos que la Corte ha desdibujado cuando lo ha considerado un concepto jurídico indeterminado, es que en la ponencia hemos empezado a caminar a considerar que en estos procesos ineludiblemente debe nombrarse un defensor totalmente diferenciado y distinto a los progenitores o a quienes estén pugnando la guardia y custodia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el juez va a tener garantía que este defensor va a responder a los intereses exclusivos del menor. Este defensor va a ser el primer encuentro y el primer contacto para tratar de garantizar que la voz del menor sea escuchada, que los intereses del menor sean escuchados, que su defensa tenga su propio caso, tenga su propia teoría del caso, totalmente diferenciada de los otros dos progenitores que también buscan esta guardia y custodia. Y creo que ese es un camino que debemos ver una vez que se eliminó esta teoría de los años tiernos, que permitía esta bipolaridad en la pugna de las controversias del orden familiar, y nos pone al interés del menor como el eje central, pero no solo como un discurso teórico, sino con algo que tenga efectos pragmáticos. Entonces, en este caso, creo que debemos empezar a avanzar a que, atendiendo a las circunstancias del menor, atendiendo a sus propios casos, tenga un abogado diferenciado del padre y la madre o de los progenitores, porque pueden haber hijos de parejas del mismo sexo, en donde esta persona represente sus intereses alejados, por lo menos aún de un aspecto teórico,
y también pragmático de la teoría del caso que tenga el progenitor que reclame para sí mismo la guardia y custodia. Gran parte de esta convención busca que se le escuche a los menores en el contexto pragmático de su realidad, es decir, la autonomía progresiva de la voluntad. La Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes prevé el apoyo de procuradurías como una defensa adjunta, pero creo que tenemos que caminar y empezar a entender que el papel es una defensa totalmente diferenciada. En gran parte, secuestrar o mantener la defensa a uno de los progenitores no necesariamente se puede trasladar en una defensa idónea y eficaz del interés del menor. Y así, la guardia y custodia podríamos verla en dos eslabones. Primero, implica quizás una de las partes más fuertes de contienda en cualquier ruptura de carácter familiar. Una parte muy complicada cuando existen estas discrepancias que generalmente hacen que dos partes se encuentren representando a la misma con dos intereses distintos. Algunos compañeros me preguntan, ¿cuál es la forma correcta de asignar la guardia y custodia del menor? Pues no hay una fórmula preestablecida, ni un catálogo o fórmula para los casos en general. Creo que tiene que atender a las peculiaridades de las relaciones, el status quo, escuchar a los menores, el mejor desarrollo psicoemocional del menor. Y yo creo, como me pregunta también aquí, es el papel y la redimización que debe tener el papel las procuradurías, pero sobre todo las defensorías al empezar a trabajar con una defensoría que permita la defensa de los menores de forma diferenciada, de forma total, de la intervención de los letrados para los progenitores en el proceso jurisdiccional. Creo que no podemos comprender al interés del menor, que es darle los derechos a los menores de forma integral y completa, si seguimos asimilando su defensa a alguno de los progenitores que reclama para sí la guardia y custodia como una forma de poder salvaguardarlo de forma idónea. Creo que el siguiente camino es empezar a trabajar con esta representación diferenciada que le permita al juez, como rector del proceso, pero también como garante de los derechos del menor, a poder tener un mejor estudio de las condiciones y por lo menos un mejor equilibrio en igualdad de armas. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta que me quisieran compartir, con gusto estoy atento a ellas. Aquí tengo algunas, espérenme. Así es, doctor. Nos hicieron algunas preguntas que le estamos compartiendo ahorita. Bueno, las primeras dos preguntas que tenemos ya anotadas acá. Pregunta Lucía, ¿cuál sería la manera correcta de asignar la guardia y custodia del menor? Y preguntó Rose, ¿qué papel juegan las procuradurías de niñas, niños y adolescentes dentro de un juicio de guardia y custodia? Bueno, como les decía, no hay una manera adecuada, pero creo que atendiendo los precedentes de la Corte, debemos tomar en cuenta que es un concepto jurídico indeterminado, que al momento de hacerlo concreto, el juez por lo menos debe hacer un checklist de ciertos elementos que se deben garantizar al momento de fijarla. Eso entendiendo como parámetro, como punto o pauta de actuación, el interés superior del menor. Uno, se debe proveer por el medio más idóneo. Es decir, que se considere que quien se le dé sea el medio más idóneo para las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y que además también se le consideren aquellas que son parte de su status quo, es decir, sus cuestiones de carácter espiritual, afectivas, educacionales, emocionales. También se deberá atender ineludiblemente, atendiendo a su propia autonomía progresiva de la voluntad del menor, a sus deseos, sentimientos y a lo que éste opine respecto de esta guardia y custodia, en la medida que sean compatibles, como decimos, con el medio más idóneo y menos lesivo para este. Es decir, siempre atemperarlo y escucharlo con mucho cuidado. Y por último, como decíamos, de la
de la forma más posible es siempre mantener el status quo material y emocional del menor para que tenga la menor incidencia en este tipo de rupturas que pudieran tener una afectación en su personalidad en el presente y para el futuro. Esto es muy importante porque nos sirve para poder comprender más o menos cuáles serían los 3 elementos que siempre deben estar presentes en términos generales cuando se haga un proceso de guardia y custodia. Ahora, en cuanto a qué papel juegan las procuradurías, sabemos que su papel de una procuraduría está anclada precisamente en el principio de legalidad. Solo pueden hacer lo que está mandatado. Pero si revisamos con detenimiento, tanto la ley general permite que las procuradurías provean de una defensa que permita ineludiblemente una coadyuvancia de los menores en los procesos que ellos intervienen. Por lo menos la ponencia, el ministro González Alcántara, entiende esta coadyuvancia como una defensa diferenciada. Es decir, a criterio del ministro González Alcántara, donde laboro, lo comprende como que es necesario que las procuradurías o quienes desempeñen este papel de representación, digamos, coadyuvante, asuman la representación principal para que la defensa del menor no esté enclavada en lo que quiera decir el padre o la madre o cualquiera de los progenitores. Y alguien me preguntaba aquí, ¿qué criterios Héctor Fritz van a tomar para la guardia y custodia con parejas del mismo sexo? Bueno, como le comentábamos, la asignación directa, o por lo menos la presunción legal hacia las madres se ha considerado inconstitucional, por muchas razones, como acababa de explicar. Entonces, la asignación de guardia y custodia no parte del sexo de los progenitores, jamás. Y no tanto por una cuestión legal, sino por una cuestión constitucional y de precedentes. Lo que tiene que hacer siempre el juez es analizar qué es mejor para el menor, tratándose su propio entorno personal. Entonces, bajo este punto, la guardia y custodia siempre va a entenderse en lo que sea benéfico para el menor, siempre salvaguardando los 3 puntos que la Corte ha desdibujado y que he tratado de platicar. A ver, tengo varias preguntas. ¿Qué opina de la alienación parental? Ok. Tiene una relación indirecta con el tema. ¿Qué pasa con la alienación parental? Por lo menos en 2 precedentes ha llegado a la Suprema Corte. En el 11 de 2016 y en el 111 de 2016. Una coincidencia. Lo que ha tratado la Suprema Corte en esos asuntos, cuando analiza en abstracto, porque las acciones de inconstitucionalidad se ve en términos abstractos, es ver cuál es la racionalidad constitucional de estas normas. Y en estas 2 acciones, en la 11 del 2016, que se impugnaron algunas disposiciones que reglamentaban la alienación parental, precisamente para los procesos de ruptura familiar, como un Código Civil, y el 111 del 2016, que prevén estas mismas disposiciones para las codificaciones penales de 2 entidades federativas, la Corte consideró que, aunque no existe una univocidad de qué podemos entender como síndrome de alienación parental, que sí hay un fenómeno en el que se ha apreciado pragmáticamente que pueden los padres o los cercanos al menor influir o tratar de afectar las decisiones del menor en cuanto a la relación con otro padre. Entonces, la parte de alienación parental, más que pensarla como lo desdibujó Gärtner con estadios o como una forma de ruptura, de castigo, hay que tener mucho cuidado porque esa teoría fue construida con muchas bases de estereotipos y misoginia por parte de su autor, y lo que hay que entender es que el legislador puede reglamentar algunas formas de violencia y darles una consecuencia jurídica, siendo en última ratio la ruptura de la guardia y custodia. La alienación parental debe entenderse como un fenómeno de carácter amplio, es decir, la existencia de una posible, digamos, puesta en contra de un progenitor hacia el otro de los hijos, pero no como un síndrome que se pueda ver como un diagnóstico médico, psiquiátrico, evaluable, porque pues no existe un estándar creado por la Organización Mundial de la Salud y se vio como parte de la libertad configurativa de las entidades federativas para poder tratar de reglamentar formas de violencia familiar. Es decir, en el caso de Oaxaca, que es el que está vinculado
con los procesos civiles y familiares, se consideró inconstitucional aquellos apartados que hablaban de alteración de la conciencia. Y lo que la Corte dijo en ese precedente, que es el 11 del 2016, la acción de inconstitucionalidad, dijo, es imposible acreditar que es la conciencia, mucho menos imposible acreditar cómo se alteró. Es decir, es casi una especie de prueba imposible de probanza. Entonces, la decisión parental hay que verlo siempre en criterios de racionalidad constitucional y que no afecte el interés del menor. A ver, quiero ver las preguntas. Tengo varias preguntas, entonces déjenme revisar. Indique la normativa que establece quitar un porcentaje del deudor alimentario, en especial en Guanajuato. Ok. La Corte ha establecido que no hay la obligación de fijar por porcentajes. Lo que tiene que hacer siempre es el juez analizar, digamos, un binomio de carácter legal y un trinomio de carácter constitucional. Primero tiene que analizar la capacidad de quien deba dar los alimentos, la necesidad de quien deba recibirlos y las condiciones socioeconómicas en que estos se encuentran. Y sobre eso, ver qué cantidad puede cubrir, por lo menos atendiendo este trinomio, las necesidades fundamentales como alimentos, vestimenta, estudios, educación, etc. De hecho, esta jurisprudencia que establece su tercer elemento, más allá del binomio capacidad-necesidad, derivó de una interpretación a la legislación de la Ciudad de México y la de Chiapas. Otra pregunta blanca. ¿La revisión y evaluación debe ser de oficio o necesariamente a petición de parte y necesita escuchar al menor? Ok. Aquí hay una cosa muy delicada. Yo creo que el juez tiene amplias facultades de oficio para poder hacer la revisión mutuo propio. ¿Por qué? Porque los procesos familiares parten de un estudio de interés público. Entonces, esta idea del principio de contradicción o el principio de impulso procesal está anclado para aquellos procesos de estricto derecho. En materia familiar, no existe ese proceso de estricto derecho y el juez tiene una obligación de revisar con mucho cuidado qué es lo que pasa en estos procesos. Sobre este punto, entonces, creo que el juez podría tener totalmente las facultades para poder hacer actuaciones oficiosas de tal manera que sus determinaciones se cumplan, se revisen o se supervisen, sin necesidad de que exista una instancia de parte, porque esto implicaría que existiría preclusión para esas cuestiones. Y en materia familiar y en estos puntos no opera la preclusión. A ver, aquí voy leyendo, perdón por la tardanza. Cuando ninguno de los padres es idóneo, ¿qué procede? Esto nos preguntan también. Miren, el núcleo familiar debe analizarse siempre a la luz de dónde el menor se desenvuelve. Acuérdense que la paternidad no está solamente vinculada con cuestiones de carácter biológico o lo que se suele llamar la verdad biológica. Poco a poco la Corte, abrevando con otros tribunales mundiales, ha empezado a caminar a una paternidad de carácter sociológico o no sociológico, o mejor dicho, una paternidad de facto. Entonces el juez debe encontrar, si ninguno de los padres es idóneo por cualquier circunstancia, ver con quién el menor ha generado estas relaciones de afectividad y de cercanía. Y en muchos casos, no necesariamente quien funja como el padre biológico pueda tener esta posibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana han empezado a caminar, y la Corte ya un poco a coquetear, aún sin romper esta filiación binómica, en la posibilidad de la multiparentalidad, en donde pueda existir 3 padres con efectos legales y con ciertas responsabilidades del menor. Un poco lo que Anna Freud y Goldschmidt han solido denominar de facto parentage. Leo otra pregunta. Nos pregunta Lucy. ¿Se podrá solicitar estudios psicológicos para ambos padres? Esto con el propósito de saber quién de los dos podrá cuidar y afrontar las futuras problemáticas del menor. Ok, sí, perfectamente. Se pueden hacer estudios psicológicos a ambos padres. Y es más, en algunos precedentes de la Suprema Corte han considerado que si alguno de los progenitores tiene una nueva pareja o el menor va a vivir con otra persona que no sea su progenitor, para ver si esta persona puede ser idónea para la guardia y custodia del menor, claro que también se le puede hacer un estudio psicológico a esta pareja de cualquiera de los progenitores o una persona que viva. ¿Por qué? Porque se está salvaguardando la integridad del menor. Entonces,
Se pueden hacer perfectamente los dos estudios, salvaguardando que los estudios estén encaminados exclusivamente a los puntos que interesan al juez para evitar una afectación a la privacidad, pero si el caso de que alguna de las partes que reclaman la guardia y custodia o el que tenga la guardia y custodia tenga una nueva pareja, con el respeto que tenga para conformar su nueva familia, esta nueva pareja puede estar también sujeta a petición del juez para evaluar si es idóneo o no para el menor. Es decir, el juez tiene amplias facultades y por lo menos hay una tesis en ese sentido. Voy a leer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el niño o niña tiene un trastorno? ¿Es apto para poder decidir? No entiendo exactamente a qué se refiere con un trastorno, pero quiero pensar que la menor pueda tener alguna, se le puede considerar que es una persona con discapacidad. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Y es un poco un tema lateral a este. Generalmente, en nuestro Código Civil y Familiar, se ha considerado a las personas con discapacidad que no gozan con capacidad de ejercicio, es decir, que se encuentran limitadas a su capacidad de ejercicio. Esta apreciación que deriva de los códigos decimonónicos es una apreciación que ha sido superada y que está a punto de eliminarse por vía de jurisprudencia, porque se considera que las personas con discapacidad deben ineludiblemente gozar con capacidad de goce y de ejercicio. Es decir, no se le puede considerar como una restricción a la capacidad de ejercicio. Y esto es a la luz de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por interpretación directa del artículo 12. ¿Esto qué quiere decir? Con una persona de discapacidad a breve en el proceso, es ineludiblemente necesario que tenga que fijarse en un sistema de salvaguardas que no le supriman su opinión, sino que lo asistan en su opinión. Y eso suele llamarse el modelo social de asistencia en las decisiones. Es decir, las disposiciones de los códigos civiles que prevén una reducción en la capacidad jurídica y decisional de las personas con discapacidad estarían en franca violación a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en concreto en lo especificado en su artículo 12. Y sobre esto, por lo menos hay 3 precedentes de la primera sala en donde se ha buscado declarar la inconstitucionalidad de estos artículos y así se ha declarado. Yo creo que en poco podría darse hasta una jurisprudencia que se juntan los 5 precedentes de la primera sala. A ver. O sea, nos pregunta Pilar, ¿qué pasa si cualquiera de las partes que yo obtuve la guardia y custodia empieza a cometer violencia contra el menor? ¿Por qué las medidas restrictivas no aplican a la brevedad? De hecho, la mayoría de los códigos familiares y los códigos civiles dicen que basta con que exista una presunción de violencia para que el juez tome las medidas que considere necesarias de forma inmediata. ¿Esto qué significa? Que el juez debe actuar inmediatamente. Por eso, la inauguración en Chiapas del Centro de Convivencias es una afortunado institución procesal. ¿Por qué? Porque esos centros de convivencia, que su origen tuvieron en la Ciudad de México como en el año 2000, sirven como puntos neutros de contacto que permiten al juez, en un lugar con vigilancia, con psicólogos, con terapeutas, analizar la convivencia de aquel que ha sido acusado de actos de violencia o de rivalidad con los menores y poder tener más elementos para determinar qué va a pasar con el régimen de visitas y convivencias y con la guardia y custodia. ¿Cómo impacta la oralidad en materia familiar en la guardia y custodia? Híjole, mire, la oralidad da un principio de cercanía con el juez. Permitirá que las partes puedan alegar con mayor sensibilidad sus partes. ¿Cómo va a impactar? Pues tenemos diversos modelos difuminados en la Constitución, en las entidades federativas. La Ciudad de México implementó un modelo para ciertos pasos, otras entidades federativas para otros pasos. ¿Cuál es la realidad? Creo que solo podremos ver el impacto que tendrá la oralidad en esos procesos hasta que se expida el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se ha considerado que a partir de que se federalizó esta materia procedimental, el Congreso de la Unión tendrá que expedir esto y tendrá que ser muy cuidadoso, no solo en los sistemas de guardia y custodia, sino cómo va a operar la oralidad en esos procesos. Creo que lo demás sería hacer ficción constitucional o ficción jurídica.
o prospectivas. Tenemos que esperar que se emita esa norma porque hay un mandato constitucional que federalizó y descentralizó tal tema para volver a concentrarlo en el Congreso. Yo considero que es un tema muy complejo porque el Código de Procedimientos Familiares deberá abordar una gran cantidad de temas que ahora se encuentran, digamos, en suspenso por disposición propia de esta nueva centralización. Entonces, creo que poco le podría decir en qué tanto impacto tendrá, porque no sabemos cómo se va a reglamentar o cuáles son las expectativas para reglamentarle. Yo espero que sigan a la luz del artículo 17, que se eliminen los formalismos jurídicos, que los formalismos jurídicos sean solamente para mantener la igualdad de armas y el debido proceso, y evitemos algo que es muy constante y lamentablemente también se ve mucho en los procesos familiares, que la doctrina suele llamarse un exceso ritual manifiesto. Más allá de que exista un proceso escrito, un proceso oral, nuestro sistema jurídico se ha caracterizado por ser una frustración ritual del derecho. Es decir, estamos tan llenos de ritualismos jurídicos, de formalismos, que se privilegia la forma por encima de la solución del fondo. Ahora, afortunadamente hay un mandato constitucional que obliga a hacer a un lado esos excesos rituales o esos manifiestos rituales o esos formalismos recalcitrantes para dar paso a una justicia sustantiva que solo vea a las formas como elementos para mantener el debido proceso y la igualdad de armas. A ver, voy a seguir leyendo. ¿Qué elementos se debe tomar para la guardia y custodia? Ya lo vimos. ¿Qué opinan los jueces que se abstienen de dictar la guardia y custodia personal de menor? Bueno, o sea, existe un mandato. Deben hacerlo de forma inmediata. Porque de entrada hay una ruptura. Y alguien debe ser el padre que tenga la tuición de los menores. Entonces creo que, pues, siempre es difícil para un juez porque trabaja con la fibra más sensible de la sociedad, que es la familia, pero creo que en esos casos, como mencionaba yo, se requiere mucha claridad de los principios constitucionales y mucha creatividad. Y en muchos casos, la asignación de una guardia y custodia provisional de inmediato puede ser una cuestión fundamental para el desarrollo de la buena psique del menor. Sí, o sea, yo creo que el juez tiene que aplicar todas las medidas preventivas para, me pregunta Carlos, que si el estudio socioeconómico de las partes debe realizarse obligatoriamente y en caso de evasivas, el juez debe aplicar las medidas necesarias para que se lleve a cabo como prueba fundamental la guardia y custodia. Bueno, digamos que el factor económico poco influye en las guardias y custodias. O sea, lo que influye más el estudio socioeconómico es para la fijación de una pensión alimenticia. Es decir, no creo jamás que se considere como un elemento preponderante la bondad económica de uno de los progenitores por encima de otros. El estudio económico tiene un papel fundamental más para la fijación de la pensión alimenticia, más que para quién va a quedar la guardia y custodia. Creo que la guardia y custodia tiene que ver quién es idóneo para el menor, en tratándose que tengan las mejores aptitudes para poder tener el cuidado diario y permanente de las necesidades propias del menor. O sea, es decir, creo que el estudio económico podría abonar en algo por los diferentes rubros que hace un trabajador social, pero no creo que se considere una prueba fundamental para la guardia y custodia. Creo que es más una prueba necesaria para la fijación de una pensión alimenticia, si recordamos que es un trinomio para fijarla: capacidad, necesidad y condiciones socioeconómicas. Creo que contesté todas. No sé si hay más preguntas. Sí, doctora, aquí tenemos una última, si me permite leérsela porque sí está un poco larga. Nos comenta Gloria: si bien es cierto, es necesario conocer el ámbito donde vive el menor, por tanto se ordenan estudios psicológicos y de trabajo social para todos aquellos que se encuentren conviviendo con él, pero ¿qué sucede si alguno de ellos, por más medidas de apremio ejecutadas en su contra, se niega a realizarlo? Se sigue intentando hasta realizarlo y sobre todo no se violenta el interés superior del menor, dice, entendiéndose que para que se agotaran todas esas medidas posiblemente ya pasó mínimamente un año. Bueno, sí, el juez tiene que hacer valer todas sus medidas, pero por ejemplo, si ve que hay un caso muy concreto, por ejemplo, que la Corte consideró, por ejemplo, ¿qué pasaba si un progenitor se negaba a llevar al hijo al régimen de visitas fijado por el juez? Entonces la Corte, cuando estudió el caso, dijo, bueno, si vemos que hay una contumacia total, en este caso estábamos en presencia de un progenitor
que no está operando en beneficio del menor y paulatinamente empezar a ver el cambio de la guardia de custodia. O sea, el juez tiene que ser creativo, como dice esta tesis de Leonel Castillo. Debe ser creativo para detectar cuándo, cómo y dónde debe darse ese cambio inmediato, porque evidentemente un progenitor que no cumple con sus obligaciones ante la ley, el juez debe tener también consecuencias que puedan verse de forma eficaz sus medidas de apremio y no se conviertan, pues, en palabras en el aire. Me pone otra pregunta a alguien aquí. ¿Qué se puede hacer cuando el menor no quiere ya estar con el padre que tiene la guardia de custodia? Yo creo que, como les explicaba, los menores deben empezar a tener una representación diferenciada en tratándose de su representación en un juicio. Cualquier resolución en materia familiar debe estar sujeta a revisión y un menor, por conducto de quien haya sido su representante originario, podría solicitar el cambio. Eso es muy difícil que lo veamos, pero creo que debe tomarse en cuenta. Ahora bien, el juez debe tomar en cuenta todos los elementos necesarios para ver que si esta expresión del menor obedece a razones que puedan ser en su beneficio o puedan ser legítimas. Porque hay que entender las cosas en su contexto diario y pragmático. Imaginemos, el menor se encuentra con un progenitor todo el tiempo y el otro tiene un régimen de visitas cada dos días, cada 15 días, es decir, como suele acontecer. Entonces, tienes un progenitor que se encarga de ser el padre disciplinario, el padre que vigile que haga tareas, el padre que vea que coma verduras, el padre que vea el progenitor, bla, bla, bla. Es decir, es aquel que además de tener que, de asimilar los hogares, el que se encarga de la vigilancia disciplinaria del menor, siempre con los márgenes que establece la ley. Y entonces tiene un segundo padre que quizás lo ve 4 horas un sábado, y lo que suele suceder es que pues, se convierte en un papá Santa Claus que le da todo, come de todo, no tiene ningún tipo de disciplina. Entonces, si usted ve esa declaración del menor así a simple vista, sin entender los demás contextos, pues podría ser muy obvio que el menor prefiera estar con el progenitor que ve cada 15 días, porque el tiempo que ve con él, pues se le pasa de maravilla. Es decir, hay que ser muy, muy cuidadosos, porque aunque hay que tomar en cuenta lo que el menor diga, también hay que tomarlo en cuenta dentro de las circunstancias peculiares del caso. Y que esta expresión del menor no solo se debe tomar en cuenta su voluntad, sino lo que sea mejor para él. El menor me dice que quiero estar con mi papá A encima de mi papá B, porque mi papá B me lleva a comer todos los días a un restaurante, me lleva a tal parte y tal parte, pues entonces claro que el menor está prefiriendo, pues digamos, un régimen no disciplinado por encima de otro. Y la pregunta que tiene que hacerse el juez, si esto realmente cumple o garantiza el interés superior de este menor. Es decir, no es necesariamente que lo que diga el menor, ipso factum, deba ser lo que el juez deba considerar. El interés del menor debe considerar la expresión de voluntad de este, pero es un elemento entre muchas circunstancias, como platicábamos hace rato. No sé si hay otra pregunta más. No, doctor, con esa pregunta estaríamos concluyendo. Pues bueno, me permito agradecer a nombre del Poder Judicial del Estado y de todas las personas que estuvieron atentas a esta videoconferencia por su tiempo. Agradecemos enormemente al doctor Fernando Sosa Pastrana por esta amena plática que tuvo con nosotras y con nosotros. Y pues bueno, les recordamos a todas las personas que están comentando ahorita que tuvieron problemas para registrarse, que lo intenten. Ya están dando comentarios de que sí está dando un poquito, seguramente tal vez se saturó el acceso, porque no son muchos datos lo que piden. Y a petición de las personas que no han podido registrarse, va a estar disponible este registro 10 minutos más después del término de la conferencia. Y pues mañana nada más les suplicamos estar al terminar, estar pendientes de este sistema. No lleva mucho tiempo, es solo para que cuente como una lista de asistencia de que están pendientes de las conferencias y que pues al final, teniendo el registro de todas las videoconferencias, pueda llegar a solicitarse un diploma, un reconocimiento de que se tomaron todas las ponencias, ¿no?
Pues bueno, de nueva cuenta, doctor, agradecemos mucho su tiempo, agradecemos a todas y a todos por estar al pendiente y les invitamos mañana de nueva cuenta a las 6 de la tarde a seguir con nuestras transmisiones en vivo de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan excelente tarde.